Andrés Pastrana, periodista, doctor en Derecho por el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con especialidad en el Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y un ferviente servidor público. En 1988 fue elegido el primer alcalde popular de Bogotá tras sobrevivir a un secuestro dirigido por el Cártel de Medellín. Logró reducir de manera significativa las tasas de crimen en la capital. Fundó en 1991 el nuevo Movimiento Democrático, obteniendo un escaño en el Senado colombiano. Fue nombrado embajador de Colombia ante los Estados Unidos en el año 2005. Demos la bienvenida a Andrés Pastrana. Yo comenzaría diciendo que yo creo que he sido invitado a dictar esta conferencia ante este selectísimo grupo de amigos por mi doble condición de periodista y de político. A veces la gente ve con extrañeza cómo se surtió ese efecto. Pero por esa misma razón yo quiero contarles a ustedes quién soy yo, de dónde vengo. Yo vengo de una familia política. En Colombia, históricamente, hasta hace muy pocos años, existía el bipartidismo. Eran dos partidos los que jugaban en el escenario político, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Un poco comparado el liberalismo con los demócratas americanos y los conservadores con los republicanos. Mi abuelo materno fue un gran líder del Partido Liberal. Fue candidato inclusive a la presidencia en el año 1942. Y por el lado paterno, pues mi padre es conservador. El Partido Conservador es un partido de 175 años de historia. Mi padre también fue presidente de Colombia entre el año 1970 y 1974. Entonces, hablar de política era como lógico, ¿cierto?, en mi casa. Oír a mi abuelo, a mi padre, a mi familia, siempre hablando de los problemas del país, de sus soluciones, cómo podemos actuar, cómo podemos participar. Y es ahí cuando en estos diálogos me nace a mí lo que yo he venido insistiendo de lo que llamo las 4 fuentes de la creación, que ya todos ustedes conocen. Lo primero que uno se hace siempre es una pregunta, y esa me la hice yo desde muy joven. ¿Cómo y de qué forma podemos trabajar? ¿Cómo y de qué forma podemos servir a nuestro país? ¿Cómo podemos prestar un servicio? Y siempre una pregunta trae una elección. Tenemos que tomar una elección por qué camino queremos nosotros seguir. Y esa elección trae consigo también una posibilidad, ¿cierto? ¿Qué posibilidad tengo de que esto que estoy proponiendo pueda salir o no pueda salir, o este camino que voy a tomar me pueda llevar a donde quiero llegar? Y por último, hecho la pregunta, ya tomada la elección, viendo cuáles son las posibilidades, la última pregunta que uno siempre se hace es: ¿y ahora cómo puedo contribuir a esto? Y eso es un poco el mensaje que les quiero dejar ahí a ustedes, porque todo en la vida siempre nace con una pregunta. Siempre. Si miramos nosotros, todos los actos del día siempre es con una pregunta. Y a veces yo me pregunto si el propósito de esa pregunta, la pregunta no es en muchas ocasiones el propósito de obtener una respuesta. Yo digo que el propósito de las preguntas es comenzar a generar conciencia, que es lo más importante. Y yo digo que si la pregunta esté diseñada para que uno se dé cuenta y no para ofrecer en ocasiones una respuesta. Cuando uno, reitero, inicia un camino, ¿para dónde quiero ir? ¿Cuáles son las elecciones que tengo? Esta elección me va a abrir un nuevo camino, posiblemente me va a abrir nuevas preguntas, pero siempre puedo yo elegir hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer y cuál es el fin que quiero lograr. Y por eso muchas veces uno inclusive, cuando toma decisiones en el campo personal, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar en mi vida en los próximos 5 años? ¿A dónde voy a llegar? Si yo tomo la decisión de aceptar este cargo,
¿qué va a pasar de mi vida en los 5 años? Inclusive en la política. Y eso también hay que verlo. Si yo mañana voto por tal candidato, voto por tal partido, voto por tal política, ¿cierto? ¿Cómo va a ser de mi vida en los próximos 6 años o en los próximos 4 años? Entonces, esas son las decisiones que siempre vamos a tener. Y reitero, todo nace siempre con una pregunta. Y la respuesta que primero yo obtuve cuando ya tuve uso de razón y dije, bueno, ¿cómo podemos participar ahora en la política? Dije yo, creo que uno de los medios para hacerlo es el periodismo. Porque como periodista podía cumplir una misión. Y esa misión era crear conciencia desde la verdad. Crear conciencia desde la verdad, sin importar cuáles son las consecuencias. Y yo me puse a pensar de ese momento, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Cuando veía a mi familia, a mi padre, a mi abuelo, comenzaba ya a palpar que íbamos a tener un problema que se llamaba el narcotráfico. Y el narcotráfico ha sido el karma de Colombia, ha sido el karma de nuestro país. ¿Qué hago? Yo me gradué de abogado, mi padre tenía una revista política que se llamaba la revista Guión, y después yo creo un noticiero que se llamó el Noticiero TV Hoy. Voy a poner un poco la foto para saber, es exactamente esta foto del set, cuando me dio a mí también por ser presentador de noticias, antes de mi carrera política. Pero antes de comenzar un poco a explicarles todas estas experiencias, me gustaría dejar algunas reflexiones a todos los colegas periodistas que hay hoy aquí. Yo creo que he sabido por todos los que hemos pasado por una sala de redacción que la misión esencial del periodismo consiste en transmitir información veraz, documentada, sustancialmente verificada y que haya consultado los puntos de vista suficientes para comprender las aristas variopintas del hecho que vamos a tratar. Tan obvia descripción se complica en la medida en que también lo hace la realidad escrita. Unas veces son las minorías silenciadas por la costumbre o el acuerdo social implícito, otras las víctimas incómodas de exhibir en tanto en cuanto desarticulan una leyenda política urbana en boga, o unos actores conflictivos en los dos extremos del arco informativo que dificultan el cubrimiento sereno de la noticia y su transmisión clara. Estos son los retos habituales del ejercicio del periodismo y más aún del periodismo de investigación. Pero cuando al frente se tiene el tema del narcotráfico y de sus tentáculos en los mundos político, financiero, judicial o desde el mismo poder ejecutivo, el reto se multiplica de manera exponencial y la labor se puede volver mortal. En el último balance mundial que hizo Reporteros Sin Fronteras sobre los peligros de ejercer el periodismo, al año 2018 iban 165 asesinatos de periodistas en mi país. 165. Más del 70% de estos fueron cometidos por los sicarios del crimen organizado. Y para el mismo año, en el mundo, eran 30 los asesinados relacionados con el mismo fenómeno y de acuerdo con la misma fuente. Las amenazas directas y desde luego la autocensura provocada por el miedo, diría yo, miedo, pavor, no figuran en las estadísticas. Pero no sería aventurado decir que 5 años después la cifra en el mundo se pudo duplicar con la dolorosa irrupción del periodismo mexicano en la exhibición del mundo mafioso que les tocó conocer. Y precisamente es por esa razón
cuando ya yo empiezo a trabajar en el tema del periodismo, porque tenemos que cumplir una misión en nuestro país, que en el año 1982 yo era concejal de Bogotá y un día llegué yo al Consejo de Bogotá y me encuentro con el jefe del Partido Comunista, del Consejo de la ciudad, y me dice: oiga, Andrés, ayer estuve en una fiesta y le mandaron una razón. Entonces yo dije: en una fiesta, sí, sí, y me mandaron razón, sí. Y dije: ¿y cuál fue la razón que me mandaron? Aquí le quiero pedir perdón a todos ustedes. La razón fue: dígale a ese hijo de puta de Andrés Pastrana que valga lo que valga y cueste lo que me cueste, lo voy a asesinar. Y digo: ¿y quién me mandó esa razón? Y me dijo: Pablo Escobar Gaviria. 1982. Escobar en ese momento no era muy conocido. Era un hombre que apenas estaba comenzando. 3 años después, la revista Forbes lo calificó como el hombre más rico del mundo cuando comenzó a ejercer su liderazgo como jefe del cartel de Medellín. Bueno, ante esta situación, ¿yo qué hago? Voy donde mi padre, expresidente de Colombia, y digo: oye, mira la que me acaba de pasar, me acaban de enviar esta razón de Pablo Escobar. Me dijo: no, tranquilo, vaya donde el presidente, habla con el presidente y él resolverá el tema. Entonces yo me voy a hablar con el presidente, que era del partido nuestro, conservador, y me voy del presidente y le digo: presidente, me acaba de suceder este hecho que Pablo Escobar me acaba de amenazar. Me dijo: no, tranquilo, Andrés, no se preocupe, no te preocupes, yo te voy a poner un guardaespaldas. Digo: bueno, el hombre más rico del mundo, un guardaespaldas, el ejército más potente que había en Colombia. Pero bueno, esa fue la primera función cuando ya, por mi razón de estar en el periodismo, los narcotraficantes empiezan a actuar. Entonces, aquí la pregunta que nos debemos hacer, que ustedes también se hacen en México: ¿qué buscan los narcos hoy en día? Hacer presencia en la sociedad. ¿Y cómo la hacen? Vamos a hablar de la experiencia de Colombia. Primero, vamos a comprar medios de comunicación. Y si no podemos comprar los medios, vamos a comprar periodistas. Fíjense lo que pasó en Colombia. El cartel de Cali, en esa época era el cartel de Medellín y el cartel de Cali, se compró una de las cadenas de radio más importantes de Colombia, el Grupo Radial Colombiano. Segundo, si ya logran comprar medios de comunicación, ¿qué buscan? Penetrar y corromper al Estado, nacional y localmente. Inclusive, ¿cómo y de qué forma podemos llegar al Parlamento? Y mire lo que pasó en Colombia. En el año 94, yo fui candidato presidencial y a mí me roban las elecciones porque el cartel de Cali se compra la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper Pizano. ¿Quién iba a pensar que Colombia iba a terminar siendo gobernada por un presidente elegido con los recursos del narcotráfico? Y todo el daño que eso nos causó. Imagínense ustedes que el presidente de Colombia no podía ir a los Estados Unidos porque no tenía visa. Nosotros éramos tratados los colombianos como unos parias y un país que era absolutamente desertificado. Pero hasta allá llegaron a comprarse la presidencia de Colombia. Y Pablo Escobar cometió el error de su vida, que fue meterse en la política, cuando fue electo como diputado en la Cámara de Representantes. Ahí fue el comienzo del fin de Pablo Escobar. ¿Qué otro mecanismo buscan ellos para penetrar la sociedad? Infiltrar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Imagínense ustedes que en Colombia el director de la Policía Nacional era socio y era copartícipe de los carteles de Cali y Medellín. Fue la portada de la revista Time.
lograron penetrar en ese momento, en la década de los 80 y los 90, penetrar las más altas esferas de la policía, y de ahí para abajo fueron penetrando en buena parte también elementos muy importantes de la policía. Y por último, ¿qué buscan ellos? Y aquí es un tema que algún día lo planteé yo aquí en México: infiltrarse en las empresas, buscar lavanderías a través de la legitimidad de las empresas en los respectivos países. Algunos años atrás aquí, con unos amigos empresarios mexicanos muy importantes, me decían: pero presidente Pastrana, ¿esto cómo puede suceder? Y yo les decía, vamos a poner un ejemplo. Decía en esa época, Chapo Guzmán decide comprar acciones de una de las empresas más importantes de México. ¿Por dónde las compra? Por la bolsa. ¿Quién se entera? Nadie. Y puede comprar el 1% o el 2%, ¿cierto? O el 3%. Cuando los empresarios levanten su voz para criticar al narcotráfico, sale este señor y les dice: oiga, señor, yo soy dueño del 3% de su empresa. ¿Usted con qué moral puede hablar? Y el empresario puede decir: es que yo no sabía. ¿Quién le va a creer? Pero lo más grave que yo decía ahí, puede conllevar a la quiebra de esas empresas, porque inmediatamente la empresa que ha sido infiltrada por el narcotráfico cae en la lista Clinton y le cierran los mercados nacionales e internacionales. Y es algo que ellos nunca se imaginaron. Ojo, el narcotráfico quiere permear toda la sociedad, y por eso hago yo estos 4 planteamientos a lo que ellos siempre han creído o han querido hacer. Entonces, yo diría que al final, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo en esa famosa frase de Pablo Escobar, de que o plata o plomo, ¿cierto? Y eso es lo que se ve reflejado. Y mire lo que es muy curioso: todos los narcotraficantes han caído por 2 razones. Una, por una mujer. La inmensa mayoría de ellos han caído por una mujer. Y la otra, por querer tener poder político, que fue lo que sucedió en Colombia. Nadie sabía quién era Pablo Escobar, pero cuando Pablo Escobar llega al Congreso de Colombia y ya entra a ser parlamentario, se elevó su presencia en los medios. La gente comenzó a preguntarse quiénes eran esta gente que estaban llegando al Congreso, y por eso ahí digo yo que fue el comienzo del fin de Pablo Escobar, porque fue cuando Pablo Escobar se desenmascaró ante la sociedad. Pero todo esto que estamos hablando, hay muchos ejemplos, pero quienes han destapado, y en ese momento, y por eso me quería referir al periodismo, quienes destapamos lo que estaba sucediendo en el país fuimos los periodistas. Y aquí déjenme contarles a ustedes una pequeña historia. Un día los periodistas dijimos: estamos cansados de que el gobierno no haga absolutamente nada contra los narcos. Vamos a desenmascarar al narcotráfico en Colombia. Esa misión no era para nosotros, esa misión era para el gobierno. Nos reunimos los líderes de los principales medios de comunicación en casa de amigos secretos. Teníamos que buscar que no estuviéramos infiltrados, porque si nos infiltraban, lógicamente nos asesinaban. Y dijimos: vamos a hacer el mismo día, en toda la prensa, en la radio y en la televisión, un informe de máximo 5 minutos, desenmascarando y contando, por ejemplo, quién es el cartel de Cali, quiénes son sus jefes, quiénes son sus socios, dónde están sus tentáculos. Entonces, cuando ya teníamos la noticia lista, se presentó un problema. ¿Y quién pone la voz? Dije: pues yo la pongo. La mía la conocen, pero bueno, yo la pongo. Y le pusimos la voz y empezamos a publicar el mismo día en todos los medios de comunicación, y empezamos a desenmascararlos. ¿Qué pasa?
año 86, asesinan a Guillermo Cano, el dueño del diario El Espectador. A la salida del periódico, matan a Guillermo. Y mire lo que hicimos, no nos vamos a dejar amedrentar. Los buenos somos más y los buenos vamos a ganar esta guerra. ¿Qué hicimos? Durante un día no hubo ni prensa, ni radio, ni televisión. Nada. ¿Prendía usted la radio? Nada. Periódicos no llegaron a las casas. Televisión, no hubo televisión. Ese ejemplo yo creo que es único en el mundo. Pero levantamos nuestra voz contra el narcotráfico para decirles, no señores, no nos vamos a dejar de ustedes, vamos a continuar en esta lucha y en esta pelea. Y por eso siempre digo yo, como periodistas los desenmascaramos, como periodistas los denunciamos y los sacamos a la luz pública. Y aquí fue cuando dije yo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya cumplí mi labor como periodista. Volvemos a la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos elevar aquí? Porque no nos vamos a dejar de estos señores. Entonces yo tomo la decisión y digo, oiga, hay que elegir, creo que viene otra aquí, no, esto es para atrás. Espera. A ver, para atrás. Aquí, bueno, vamos a ver esta. Entonces dije, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé en el caso mexicano, en el caso colombiano, el alcalde mayor de Bogotá era nombrado por el presidente de la República. Y en el año 1988 se tomó la decisión de elegir los alcaldes por el voto popular. No los gobernadores, fueron solo los alcaldes. Entonces yo tomo la decisión y digo, me voy a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Mi partido era minoría, no éramos la mayoría, y comenzamos a recorrer la ciudad. Pero comenzamos, y yo me comencé a dar cuenta de que a veces los países productores, como el caso colombiano, o los países de tránsito, como es el caso mexicano, terminan siendo contaminados por la droga, y el problema de la drogadicción se crece. Y yo comencé a ver en la ciudad de Bogotá cómo los jóvenes se le acercaban las madres a uno a decirle, ayúdenos para combatir la drogadicción. Ayúdenos. Entonces dije, perfecto, vamos a lanzarnos a la presidencia, a la alcaldía de Bogotá, y desde la alcaldía vamos a empezar a generar programas. Pero bueno, yo dije, esta es una decisión dura, es una decisión difícil. Y si me lanzo yo de alcalde, ¿qué va a hacer Pablo Escobar conmigo? ¿Va a ejercer la amenaza que me dijo? En ese momento nace en Colombia, cuando yo estoy en la alcaldía, un grupo denominado Los Extraditables. Los Extraditables, ¿de qué se trataba? Los Extraditables los creó Pablo Escobar y el cartel de Cali y el cartel de Medellín, porque lo único que le tenían temor ellos era ¿qué? La extradición, porque sabía que allá pagaban sus delitos. Entonces dijeron, vamos a comenzar a secuestrar para ejercer una presión política al gobierno. Mi padre en ese momento era jefe de la oposición. Entonces ellos crearon un eslogan que decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y si ustedes se recuerdan, la imagen era ellos con las cadenas que le ponen, con las esposas que les ponen en las cárceles americanas. Crearon este eslogan y comenzaron y dijeron, vamos a secuestrar políticos. Se van a Medellín y tratan de secuestrar al candidato que iba a ser el alcalde de Medellín y no lo logran. Y un día, resulta que estando yo ya en la campaña, como digo, mi partido era minoría, ese día mi partido o las encuestas ya me estaban dando que yo iba a ganar la alcaldía. Yo me había ido a vivir a la casa de mi padre porque estaba cambiando de vivienda. Yo estaba casado, estoy todavía casado con Nora y dos niños en ese momento, que eran Santiago de 5 años y Laura de 3.
Y resulta que me voy a vivir a la casa de mi padre y sale mi padre y me dice, yo estaba dando una entrevista, me dice, Andrés, vas ganando las encuestas, voy a ir a almorzar, ve y nos vemos allá las encuestas. Entonces yo termino la entrevista, voy a almorzar con mi padre y me encuentro que no están los escoltas de mi padre. Entonces entro al restaurante y le digo, oye papá, ¿dónde están los escoltas tuyos? Ah, no, yo los mandé a almorzar. Digo, pero ¿cómo los vas a mandar a almorzar? Sí. Ah, no, yo siempre los mando a almorzar. Pero ¿cómo los mandas a almorzar si el día que te quieran secuestrar te van a llevar a la hora del almuerzo? Ah, no pasa nada, Andrés. Esa tarde llego yo a mi sede política, donde estaba haciendo la campaña, estaba recogiendo fondos, por lo tanto estaba lleno de escoltas, de gente con dinero, empresarios que habían venido. Ellos se van. Yo tenía una salida esa noche a un barrio, a una comuna, a una colonia, cuando de repente yo estaba sentado en mi oficina con dos amigos hablando e irrumpen en mi sede, entra una persona, me esposa, me pone una pistola en la cabeza, arrancan los teléfonos, entra otro señor y me dice, él pone su cabeza contra la mía, pone la pistola y me dice, somos del movimiento M-19, vamos a llevarlo a usted secuestrado para hablar con el líder de la guerrilla. El M-19 es el movimiento guerrillero del actual presidente de Colombia, solamente para dejarlo aquí en... Entonces yo me tranquilicé porque dije, es el M-19, no son los narcos. Estos ¿qué hacen? Estos van y hacían secuestros de estos llamativos, y dije, bueno, pero son de ellos. El señor que me pone no pude poner la foto ahí, el señor que me pone la pistola es Popeye. Yo no sé si ustedes lo conocen aquí. Bueno, Popeye JJ, hay una serie en Netflix. Popeye era el sicario más importante de Pablo Escobar. Popeye no se conocía en ese momento. Popeye aceptó haber asesinado 450 personas directamente y más de 1.500 indirectamente. Yo después de que me dio por ir a entrevistar a Popeye hoy a la cárcel, le digo, oiga Popeye, cuénteme una cosa, ¿y usted por qué ponía su cabeza contra la mía y la pistola acá? Y me dijo, porque si yo lo tenía que matar a usted, la bala que lo mataba a usted era la bala que me mataba a mí. Eso es más o menos lo que significaba Popeye. Yo recuerdo, porque aquí en México hay muchas esculturas de un gran escultor colombiano, muy buen amigo, el maestro Arenas Betancourt. Rodrigo Arenas Betancourt, en Ciudad de México hay muchas esculturas del maestro Arenas. Y el maestro Arenas me decía, ¿cierto Andrés que la pistola es del susto del tamaño de uno? Le dije, sí, la pistola mía era grandísima, ¿no? Bueno, me bajan de mi sede y aquí hay temas que hay que mirar porque es curioso cómo el ser humano reacciona distinto. A mí me bajan, voy saliendo y Popeye da la instrucción de matar a mi guardaespaldas. Entonces yo le digo, mi guardaespaldas, le digo, ¿para qué lo va a matar si ya me lleva a mí? Porque es policía, mátelo. Hombre, ya me lleva a mí, por favor no lo mate. Mátelo. ¿Pero por qué lo va a matar? Al final le rompió la cabeza, pero no. De ahí me sacan y yo ya me doy cuenta porque me meten en un carro, yo voy en la mitad de dos personas, esposado, y va Popeye adelante con el chofer y los vi perdidos en la ciudad. Entonces dije, estos no son de Bogotá, ¿estos de dónde serán? Entonces yo ya me empecé a preocupar que pudiera ser el narcotráfico. Entonces me llevan a una calle, este es Popeye, me llevan a una calle, inmediatamente se le viene a uno el cine, se le viene a uno a la mente, me van a bajar en un carro, que hay un carro parado en la mitad, me van a meter al baúl y de ahí me van a sacar. Y efectivamente me bajan en una calle sin luz, como en las películas, hay un carro parqueado, me meten en el baúl y ahora era mi preocupación cómo respiro. ¿Y cómo respiro en el baúl? Yo voy esposado, digo, ¿qué voy a hacer? Y resulta que me meten en el baúl del carro con otro secuestrador que me puso una UCI, una ametralladora en la cabeza, y éramos dos en el baúl, era doble mi preocupación. Ahora, ¿cómo respiramos los dos? Y bueno, creo, Enrique, que no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Entonces no voy a contar todo el secuestro, pero bueno, me sacan de Bogotá
¿Ah? A ver el tiempo, ¿no es cierto, Enrique? A ver qué pasa, ¿no? Entonces me sacan, vamos a tratar de acortarlo. Y me sacan de Bogotá a una finca, una casita por fuera. Estoy toda la noche con Popeye. Estuvimos hablando. Me amarraron contra una cama y hablaba con ellos, pero yo seguía con la preocupación. ¿Me tienen la guerrilla o me tienen los narcos? Entonces, en mitad de una conversación, dije, les voy a poner una prueba. Entonces, ¿cuál fue la prueba? Dije, quiero ir al baño. Dijo, perfecto. Me abrieron las esposas y yo me voy para el baño. Entro al baño, pero primero entra uno. Después entro yo y después entra Popeye. Entonces éramos 3 en el baño. Difícil la cosa, ¿cierto? Pero dije yo, esto ya me suena a los narcos. Entonces él me dice, mire, mañana lo vamos a llevar a otro lado, usted va a hablar con el jefe y lo devolvemos a Bogotá. Perfecto. ¿Y cómo me van a llevar? En helicóptero. En helicóptero. ¿Y la guerrilla tiene helicóptero? Sí, se lo robamos a los narcos. ¿Y tienen piloto? Bueno, sí, tenemos piloto. Pero yo ya pensaba, dije, ahí me salió la vena de periodista, yo preguntaba y no me cuadraba nada. Dije, bueno, pasamos toda la noche. Yo estaba vestido, me bajé la corbata, esposado. Y a la mañana siguiente llegó un helicóptero. Y efectivamente me llevan, me vendan los ojos, me esposan y me llevan ¿a dónde? Ni idea. Ya era la preocupación. Entonces yo con la venda miraba el helicóptero, trataba de mirar por las ventanas, no veía sino muchos árboles. Y me llevan a otro sitio, me bajan, después de 1 hora y media de vuelo, y llego al otro lado y me montan otra vez en el baúl del carro, me llevan a otro sitio, en la mitad del camino me cambian mis captores y ya me llevan a un sitio, me suben a un cuarto, me quitan la venda y estoy en un cuarto de 1 por 2. Entonces yo estaba, mi cuarto tenía la puerta y en la puerta había, no sé si dice aquí, una verja de hierro como en las cárceles con un candado, y cada 10, 15 minutos me abrían esa puerta, me apuntaban, bajaban el fusil y se iban. Me pregunta que si yo quiero almorzar, ya llevaba 2 días sin comer, digo que claro. Cuando me traen el almuerzo, me lo traen todo en plástico. Entonces dije, estos son profesionales. Y es en plástico porque no le dan a uno nada con cerámica, porque o uno se puede cortar las venas o puede ser el arma para atacar al secuestrador. Entonces los vasos son de plástico, los cubiertos. Entonces otra vez en el secuestro es cómo lo humillo, cómo los humillo, cómo lo humillo. Entonces vuelvo y digo, quiero ir al baño. Tiene que hacer en su cuarto. Usted no puede salir de su cuarto. Todo es a humillarte y a humillarte. Perfecto. Ya nos quedamos ahí. Me pasó una cosa muy complicada porque como periodista me dejaron televisión y radio. Entonces yo veía mi secuestro en vivo y en directo. Y aquí secretario pasaba como, yo a los 10 días me tenía que inscribir como alcalde, ya no iba a salir, nadie creía que yo salía en 10 días. Entonces yo veía a todos los amigos políticos, mira, Pastrana hay que reemplazarlo. Entonces, ¿y por qué lo reemplazamos? Entonces yo veía a todos mis amigos y enemigos viendo cuál me reemplazaba a mí, ¿no? Y yo viéndolo en la televisión. Pero es muy duro porque, claro, ves tu familia, ves tu padre, tu madre, tu señora, tus hijos. Bueno, como a las 10 de la noche ya que se fue el último noticiero, yo ya físicamente me duermo, ya de físico cansancio. Entonces me acuesto en la cama, estoy así con mi vestido y todo, y oigo mucho ruido, mucho ruido. Y cuando uno está secuestrado, lo peor que puede pasar es que lo cambien a uno de sitio, porque es cuando más corre peligro uno, porque puede haber una confrontación. Entonces me bajo, hay mucho ruido, entran, me vendan los ojos y me dicen, ponen un asiento contra la pared, me vendan los ojos, yo tenía una pared blanca aquí, y empiezan a hablar detrás de mí. ¿Lo hacemos adentro o lo hacemos afuera? No, hagámoslo adentro que nadie se da cuenta. No, mejor hagámoslo afuera que no pasa nada.
Y yo decía, me van a matar. Entonces, digo, ¿hacemos adentro o afuera qué? Me dijeron, no, adentro o afuera, usted no tiene derecho a hablar, cállese. Bueno, entonces no debe. Al final me bajaron y me llevan a un carro a hablar con mi padre. Y hablo yo con mi padre. Entonces es cuando ellos me dicen que estoy en poder de los extraditables. Entonces ya cuando yo veo que estoy en poder de los narcos, hablo con mi padre, hablo con mi mamá, hablo con mi señora, pregunto por mis hijos y al final mi padre me dice, Andrés, la vida te va a dar muchas oportunidades, en 10 días te tenías que inscribir, no te vas a poder inscribir, no vas a ser alcalde de Bogotá. Lección, yo en ese momento secuestrado y vendado, le digo a mi padre, porque había un señor que me hablaba, ese señor me decía, cuando me bajaron a hablar me dijeron, usted no puede decir nada que yo no le diga. Entonces este señor le decía, yo le digo a mi padre, este señor que está junto a mí, no sé quién es, pero yo te quiero decir una cosa, yo voy a salir, me voy a inscribir y voy a ganar la alcaldía. Y mi padre me dijo, eso no es posible. A pesar de las circunstancias, hay que siempre pensar positivo, no hay que dejarse ganar. Dije, voy a salir y voy a ganar. Y salí y gané, lo que nadie creía. Bueno, me vuelven a mi cuarto y estando yo en mi cuarto, entonces otra vez me dicen, ¿quiere tomar algo? Y yo digo, sí, claro. Imagínese uno la sed. ¿Qué quiere tomar? ¿Un agua o una Coca-Cola? Bueno. Entonces me quitan la venda y me dicen, no puede mirar para atrás. Si mira para atrás, tenemos que matarlo. Dije, no, pero ¿quién va a mirar para atrás con este paisaje que tengo enfrente? ¿No? Una pared blanca, eso es lo más lindo que hay, ¿no? Pero tranquilo. Bueno. Y empezamos a hablar de la extradición. Y tuvimos discusiones muy duras. Y yo, a pesar de estar secuestrado, me confronté con ellos, confrontaba con ellos. Había un abogado bueno, hablábamos de constitucional, hablábamos de derecho internacional, hablábamos y hablábamos. Y muy duro. En un momento dado, yo asustado porque sabía que estaba en manos de los extraditables, en un momento dado, mi cama quedaba muy cerca, la pared estaba aquí, mi cama quedaba aquí. Alguien brinca a mi cama y se acuesta. Inmediatamente yo me volteo, ¡pum!, y me encuentro cara a cara ¿con quién? Con Pablo Escobar Gaviria. Este señor. Me encuentro con él cara a cara, ya se imaginarán ustedes. Bueno, entonces él me dice, buenas noches. Buenas noches. Yo secuestrado, no sé si usted me va a matar el próximo minuto. Qué buenas noches. No, hablemos. No tenemos mucho tiempo. Hablamos 6 horas con Escobar. A las 6 de la mañana me dice, bueno, aquí le entrego un diario. Entonces dije, esto se fue para largo. Si me da un diario Escobar a mí, por lo menos no me va a matar por ahora, pero bueno. Y me regaló 2 libros. Uno que no creo que se leyó, porque yo creo que me lo regaló por el título, que se llama el libro Cuestión de Honor, que es un libro de Jeffrey Archer, que no tiene nada que ver, es el robo de un ícono en un museo, no tiene nada que ver, yo creo que me lo regaló fue por el título. Y el otro que me dio para leer era el World Guinness Record. Dije yo, qué pereza, ahora lo único que voy a hacer yo es leer récords mundiales de todo. Pero al final, Escobar dice, diga todo lo que quiera Andrés Pastrana, déselo. Todo lo que él quiera pida, déselo. Entonces dije, listo. Pero terminó con esta frase, este señor, pero si se trata de escapar, lo matan. Y ahí fue la última vez, y la única vez que yo vi a Pablo Escobar Gaviria, que fue en ese momento. Después viene cómo me liberan, ¿cierto? Me liberan porque resulta que Escobar secuestra al Procurador General de la Nación.
Y en el secuestro matan a los guardaespaldas del procurador y matan a un sicario de Escobar, pero al procurador lo hieren de muerte. Entonces yo estando en mi celda me dicen, viene el procurador para acá. Y le dije, ¿cómo así? ¿Se va a morir el procurador en mi cama? Dije, pues lo van a traer para acá. Efectivamente iba para allá, pero en un momento dado lo cambian de sitio y lo llevan para otro lado. Entonces ahí yo ya me quedo muy preocupado. Y uno secuestrado, ¿qué hace durante el día? Yo lo único que podía hacer para romper el día era bañarme. Y entonces yo trataba de bañarme lo más tarde para por lo menos romper el día. Entonces voy a bañarme, otra vez buscan humillarlo a uno. No hay cortina, no hay puerta, no hay absolutamente nada para que esté uno. El baño quedaba enfrente a mi cuarto, a mi celda. Entonces vuelvo a la celda y oigo mucho ruido. Oigo mucho ruido. Y es que llega la autoridad. Entonces llega la autoridad y yo dije, uy, aquí va a pasar lo de las películas. ¿Qué pasa cuando llega la policía y uno lo ve en las películas cuando tienen a alguien? Que llega una persona, le pone una almohada en la cabeza, le pega un tiro y sale corriendo. Efectivamente llegó un señor, que eran los que me cuidaban, me esposa y me dice, quédese quieto aquí porque parece que llegó la policía, la autoridad. Yo me quedo ya vestido quieto. Vuelve este señor con una UCI, una ametralladora como con 5 o 6 cargadores y me la pone en la cabeza. Y yo, la verdad, comencé a rezar. Dije, aquí fue. Y él me dice, usted es mi seguro de vida. Entonces le digo, ¿cómo? Usted es mi seguro de vida. Usted va a negociar por mí. Le dije, listo, voy a negociar por usted. Con una condición, me deja negociar. Me dijo, listo. Llegó la policía y empezó a gritar, ¿quién está ahí? Entonces digo yo, Andrés Pastrana. El país se había paralizado con mi secuestro. La gente estaba pendiente. Entonces me dice el policía, ¿quién? Digo, Andrés Pastrana. Y le dice un policía al otro, uy, vinimos por el santo y se nos apareció la Virgen. ¿No? Dice el policía. Entonces dije, bueno, yo voy para afuera, estoy a 3 pasos de la puerta, no vayan a disparar, por favor, no vayan a hacer nada. Entonces estoy a 2 pasos, a 1 paso, ya veo a la policía, bajo, había 2 puertas, una al jardín y otra al garaje. Entonces salgo y me dice el secuestrador, ¿usted conduce carro? Le digo, sí, al garaje. Me meto al garaje, me siento en el puesto del conductor y el secuestrador al lado. Me dice, prenda y vámonos. Entonces yo voy a prender el carro y no hay llave. Entonces digo, bájese y ábrame el capó. Abro el motor y el secuestrador se lanza para hacer contacto directo. Y yo dije, este es mío. Cuando él se meta, le voy a dar tan duro para que yo pueda salir corriendo. Y me voy a salir. Pero todo esto que le estoy contando son fracciones de segundo. Dije, y si yo salgo corriendo y la policía cree que yo soy el secuestrador y más bien me disparan a mí, entonces más bien no hagamos nada. Entonces no hicimos nada. Y ya salimos y ya yo vi 3 policías. Le resumo la historia. Yo lo mato, que no me maten, voy a matar a Pastrana, yo negociando, usted tranquilo. Bueno, al final, el secuestrador dice que un policía se intercambie. Entonces yo digo, con una condición, si no matan al policía, si usted me garantiza y me promete que no lo mata, yo lo dejo ir. Dijo, perfecto, no. Y efectivamente se cambió el policía, yo lo esposo al policía, y ya después se van ellos. Ellos me dicen que tienen que quedarse 1 hora aquí y después de la hora pueden salir corriendo. Él botó 2 fusiles y yo dije, 1 hora, 1 minuto. Apenas se fue por allá, yo me fui por allá. Y yo me acuerdo que había una cerca muy alta, yo no sé, si usted me la pone a saltar hoy no la hubiera vuelto a saltar en la vida. Logramos treparnos y ya salimos a la libertad. Pero ahí fue lo que yo digo aquí, un poco de esta experiencia del secuestro, por uno defender sus principios, por defender sus valores. Digo yo, en un secuestro, también para dejarlo por lección,
aquí especialmente para los jóvenes que yo veo. Cuando uno está secuestrado, uno pierde las dos cosas más importantes de su vida. ¿Qué son? La familia y la libertad. Y cuando uno está secuestrado, a mí me llama la atención, porque la gente me dice, oiga, presidente, ¿cuándo estuvo secuestrado? Dije una semana. Uy, ¿tan poquito? Bueno, cuando uno no sabe si al otro minuto uno está vivo o está muerto, es muy largo. Pero también la otra experiencia es, y ustedes seguro que se ponen a pensar, cuando uno ha tenido este tipo de experiencias, se pone a pensar, ¿cuánta atención le damos a tantas cosas que no tienen importancia? ¿Cuánta atención le damos en nuestra vida? La mamá que pelea con la hija que pelea con la mamá, el papá y la niña, los amigos, los novios, las novias. Y uno dice, tiene que darle a la vida otro sentido, es decir, de verdad no le gastemos tiempo a lo que no tiene que gastarse tiempo, sino de verdad, vivámoslo. Y yo recuerdo siempre, todos los días, y lo tengo como lección con mis hijos, que mi padre me decía, oiga Andrés, uno se pasa el 90% de la vida preocupado por cosas que nunca van a pasar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces uno adquiere aquí un valor distinto de la vida. Pero de este secuestro, a pesar de lo difícil, mantuvimos nuestros principios, nuestros valores y seguimos trabajando. Bueno, yo recuerdo que cuando regresé, mi padre tenía un buen amigo que era Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro de Canadá. Y Pierre llama a mi padre y le dice, oye, me di cuenta que Andrés ya lo liberaron, ¿cómo está Andrés? Entonces dije, no, Andrés está muy bien. ¿Y qué va a hacer Andrés? Dije, no, el tipo salió y está haciendo campaña, él siguió haciendo campaña para la alcaldía. Y Trudeau le dice a mi padre, oye, pero Andrés está loco, a mí me pasa eso, no vuelvo a hacer una carrera política en mi vida. Seguimos y ganamos las elecciones, que fue lo importante. Logramos ese triunfo y yo creo que eso también, el procurador, tristemente, cuando yo salgo, y vuelvo aquí a esta historia, estoy llegando a mi casa, ya regresando a Bogotá, hay una grabación que ponen en la radio y es de Popeye con Pablo Escobar. Y otra vez, perdón la expresión, le dice Pablo Escobar a Popeye, se escapó el hijo de puta de Pastrana, mate al procurador. Entonces le dice, ¿cómo así que mate al procurador? Mata al procurador. Creo que Popeye me dijo a mí que le pegó 75 tiros al procurador y lo dejaron botado en una cuneta. Entonces, lógico, estaba Escobar, la autoridad, como estaban buscando al procurador, él vivía en una finca cerca de Medellín, estaban llegándote Pablo Escobar, matan al procurador, lógicamente se abre el círculo y se logra escapar Pablo Escobar, pero muere el Procurador General de la Nación, un ser muy querido, Carlos Mauro Hoyos. Bueno, pero seguimos la vida, vuelvo a las elecciones del 94, otra vez el narco me roba la presidencia, se compra la presidencia con el cartel de Cali, pero también digo, bueno, ya subimos alcalde, ya fuimos periodistas, ¿ahora qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a combatir precisamente el narcotráfico? Entonces dije, vamos ahora a buscar los mecanismos que nos permitan llevar adelante esta lucha. El narcotráfico se puede combatir, pensaba yo, de dos formas. Se puede combatir o militarmente o socialmente. Y la gente dice, ¿cómo así que socialmente? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que lo que más les duele a los narcos es el castigo social, ¿cierto? Primero, que les toquen el bolsillo, es lo que más les duele. Y segundo, el castigo social. Y ese castigo social, fundamentalmente, quien lo hemos hecho somos ¿quiénes? Los periodistas. Y es lo que ellos no nos perdonan a nosotros. Entonces yo por eso llego y digo, bueno,
tenemos que combatirlo también militarmente. Y digo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces cuando yo voy a los Estados Unidos, me siento con el presidente Clinton y digo, vamos a hacer el Plan Colombia. El Plan Colombia, después aquí se convirtió en el Plan Mérida, consta de, cuando yo me siento a hablar con el presidente Clinton en la Casa Blanca, hay que partir de la base que el presidente de Colombia no tenía visa, que estábamos desertificados, que no dejaban llegar a los militares y a la policía de los Estados Unidos, y yo me voy a hablar con Clinton. Cuando yo hablo con el presidente Clinton le digo, ¿qué es lo mismo que le pasa a ustedes los mexicanos que nos pasa a nosotros los colombianos? El problema de la droga no es de México, y el problema de la droga no es de Colombia. Y yo le digo al presidente Clinton, presidente, yo soy el mayor productor de cocaína del mundo, pero usted es el mayor consumidor. Yo soy pobre, un país pobre, y dedico muchos recursos a mis fuerzas militares, 5% del presupuesto vamos a llegar, y usted es un país rico. Entonces usted va a poner plata y yo voy a poner plata. Y vamos a trabajar. ¿Qué hicimos? El Plan Colombia tiene básicamente 4 aristas. Dijimos, lo primero que tenemos que hacer es combatir ¿qué? Erradicar la hoja de coca. Lo segundo que tenemos que hacer es inversión social. ¿Cómo vamos a generar desarrollo alternativo para que la gente tenga de qué vivir? ¿Cierto? Tercero, fortalecimiento de la justicia. Y cuarto, una gran inversión social. Entonces, comenzamos y yo le dije al presidente Clinton, bueno, vamos a trabajar en la erradicación. Cuando yo llego al gobierno, porque es que, no sé si a ustedes se han dado cuenta, inclusive hay colegas expresidentes latinoamericanos que vienen tratando de insistirnos de que la estrategia contra la droga se perdió, que la guerra contra la droga es una guerra perdida. Y eso es lo más lejos que hay de la realidad. Y les voy a contar por qué. Cuando yo llego al gobierno, en Colombia había 180.000 hectáreas de cocaína sembradas. ¿Ok? Con el Plan Colombia, en 2 años, yo las llevé a 90.000 hectáreas. Mi sucesor, el presidente Uribe, las dejó en 40.000 hectáreas. Es decir, que con el Plan Colombia pasamos de 180 a 40.000. Y llega el presidente Santos. ¿Y el presidente Santos qué hace? Lo primero, qué curioso, lo que le pide la guerrilla en el proceso de paz es no más fumigación y no más erradicación. Y le entrega a la guerrilla la erradicación y la fumigación. Primer año de Santos, de 40 a 90. Segundo, de 90 a 180.000. Y el tercer año nos dejó en 300.000. Si ustedes me preguntan el legado de paz, aquí mañana van a tener una Nobel de Paz. ¿El legado de paz de Juan Manuel Santos es la paz en Colombia? No. El legado de Juan Manuel Santos en Colombia es el narcotráfico. Cuando teníamos derrotado al narcotráfico, 40.000 hectáreas, ya estaban listos. No entenderían ustedes los problemas aquí ni nosotros allá. Porque hoy lo que está sucediendo en Colombia, ¿quién maneja? Mire lo que pasó con el narcotráfico. El presidente Santos, resulta que hay 3 frentes que no se someten al proceso de paz. Qué curioso que los 3 frentes son los que manejaban el narco, que son los que manejan hoy el narcotráfico. ¿Que son quiénes? Esos 3 frentes de la FARC son los que abastecen ¿a quién? A 7 carteles mexicanos que tenemos en Colombia. 7. En Colombia hay municipios. Secretario, me decía el otro día un amigo que llegó una señora en el Cauca, en el sur del país, me decía que le dijo a este amigo mío, le dijo, mire, ahora en mi pueblo todo el mundo habla mexicano. Todo el mundo. Le decía. Y resulta que al lado de los carteles mexicanos está el Ejército de Liberación Nacional, diciendo el presidente Petro nos mandó a cuidar. Entonces, si de verdad hubiéramos logrado llegar a las 40.000 hectáreas, habríamos ganado. La guerra no se había perdido, la guerra la íbamos ganando, porque no podrá haber paz hoy que estamos aquí, no podrá haber paz si hay narcotráfico, porque el narcotráfico es el mayor financiador de la violencia en el mundo. El narcotráfico es el segundo negocio hoy en el mundo después del petróleo. El narcotráfico está financiando a ISIS, a Hezbollah,
está financiando Al-Qaeda, la financia el narcotráfico. Ellos hoy se están financiando. Y mire lo que está pasando, tenemos un narcodictador en Venezuela, porque no entendemos cómo. Hoy quien protege el cartel de los soles es el propio presidente Nicolás Maduro, con su familia, sus sobrinos son los jefes. Diosdado Cabello es el jefe del cartel de los soles con Tarek El Alzami. Y resulta que si uno entra hoy, y esto que les estoy diciendo hoy, porque esta es la doble moral que a veces nos juegan los Estados Unidos. ¿Cómo puede entender usted hoy, secretario? Métase a la DEA y mire que hay una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro a quien dé información. Ganémonos esa platica. Mandemos un mensaje que diga Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. ¿O no? ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Y qué pasa? Mi buen amigo el presidente Biden, que me ayudó en el Plan Colombia, envía 2 asesores de seguridad a hablar con el narcodictador. Entonces, ¿cómo puede entender que hay una recompensa, pero del otro lado está enviando el presidente de los Estados Unidos esto? Bueno, esas son las cosas que no entendemos. Pero hicimos el Plan Colombia, pero con el Plan Colombia también iba de la mano el proceso de paz. Que podrán decir ustedes cómo es esto. Entonces, fíjense, entre la primera y la segunda vuelta presidencial en el año 98, yo dije, tengo que idearme algo para ganar la presidencia. Y me puse a estudiar el tema y en las encuestas me di cuenta que la gente lo que quería en Colombia era la paz. Llevábamos 50 años de guerra. Y mi contendor había sido procurador, había sido comisionado de paz, había estado en Tlaxcala hablando con la guerrilla, había estado en Venezuela y no había hecho nada. Entonces yo dije, voy a hablar de la paz porque él no va a tener la autoridad para hacerlo y yo sí la voy a tener. Entonces dije, si yo gano la presidencia de Colombia, lo primero que voy a hacer es, voy a ir a las selvas de Colombia a hablar con Tiro Fijo, el jefe de las FARC. Y todo el mundo dijo, sure, claro, segurísimo. Sí, se va a ir a la selva, sí. Pues gano las elecciones y en ese momento digo, voy a ir y organíceme en la ida. Pero aquí yo pensaba y decía, a ver, ¿cómo me protejo? Yo voy a las selvas de Colombia, que no me secuestren, que no me dejen allá guardado. Y se me ocurrió, dije, lo único es un avión de la Cruz Roja, que es el símbolo internacional. Entonces dije, bueno, un avión de la Cruz Roja, pedí el avión de la Cruz Roja, rápidamente, resumo, me voy a la selva a hablar con ese señor, con Tiro Fijo. Cuando llego yo allá, fue un viaje bastante movido, él nunca creyó que yo iba a llegar a las selvas de Colombia. Y cuando llego yo allá, solamente acompañado por quien iba a ser mi comisionado de la paz, solamente, yo vi mucho guerrillero, lógico. Entonces yo le digo a Tiro Fijo, oiga, Tiro Fijo, es que veo mucho guerrillero, ¿cuánto guerrillero hay acá? Me dijo, presidente, usted venía, tenemos 2.500 guerrilleros en un radio de 100 kilómetros. Y yo dije, si estos tipos me dicen que me quede, ¿qué hace uno aquí? Bueno, hablamos, iniciamos el proceso, tristemente no logramos el objetivo en esa oportunidad de la paz. Pero esto para decir que yo le dije a Tiro Fijo, porque en todas las situaciones creo que hay que hacer claridad. Yo le dije a Marulanda ese día, mire, Marulanda, ¿yo voy a hacer un ejército para la guerra o un ejército para la paz? Y usted define para qué lo quiere, si para la guerra o para la paz. Ese es un tema que usted define. Pero hicimos e iniciamos este proceso y buena parte de lo que hicimos allá en San Vicente del Caguán, en esta zona, fueron las bases para el proceso que inició después el presidente Santos, que tristemente no llegó al fin como queríamos. Pero entendamos algo, al único que no le interesa la paz es al narcotráfico.
¿Y por qué no le interesa? Porque lo que quieren los narcotraficantes es que las Fuerzas Armadas y de policías estén combatiendo a la guerrilla, en el caso colombiano, combatiendo a los grupos al margen de la ley. ¿Para qué? Para que no los persigan a ellos y para que ellos puedan continuar con su negocio. Entonces, lo que sí es muy claro es que cuando a mí me preguntan, ahora me preguntaban en una entrevista, ¿qué es lo que se necesita para derrotar al narcotráfico? Y yo diría solo una cosa: convicción en la defensa de nuestros principios y de nuestros valores, pero tal vez lo más importante, el liderazgo del Estado. Eso es lo que verdaderamente conlleva a derrotar el narcotráfico. Hoy, ¿qué estamos viendo? Y yo creo que ya para terminar, no quiero terminar, quitar más tiempo. En Colombia, preocupados, porque el presidente Petro habla de un tema que se llama la paz total. Y para mí la paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico. Quienes hemos combatido el narcotráfico, quienes hemos estado luchando contra el narcotráfico, se me olvidó decirles a ustedes, cuando yo era alcalde de Bogotá, en los últimos 9 meses hubo 130 atentados terroristas en la ciudad. A mí me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales. Luis Carlos Galán, que iba ganando las encuestas, Carlos Pizarro, jefe del M-19, y Bernardo Jaramillo, líder de la izquierda. 130 atentados en 9 meses. Tuvimos nosotros en esa oportunidad. Entonces hoy Petro va a las Naciones Unidas, no sé si aquí ha tenido ese impacto en los medios de comunicación, a promover, ¿qué? La legalización de la cocaína y la legalización de la coca. En su campaña, los medios de comunicación, los periodistas sacaron un video en los cuales altos directivos de la campaña de Petro fueron a la cárcel a ofrecer la no extradición a los narcos. Y en el proceso de la reforma a la justicia que se está presentando en Colombia, ¿qué están haciendo? Están en este momento promoviendo al interior del Congreso que no paguen más de 6 a 8 años de cárcel los líderes del narcotráfico y que les puedan legalizar hasta el 15% de sus activos. Complicado, porque aquí lo que estamos hablando es que todos los muertos, todos los sacrificios que hemos hecho, hoy el presidente de la República de Colombia lo único que está buscando es cómo y de qué forma legalizar el narcotráfico. Y ya para terminar, volvamos otra vez a nuestras raíces, al periodismo. Y aquí quiero dejarles algunas ideas también. Yo creo que el reto que hoy se nos plantea por delante es descubrir todos estos agujeros negros de este negocio, esos vacíos, yo diría que esos vacíos porosos por entre los cuales se desenvuelve y crece y crece y crece este monstruo de 1000 cabezas. Unas veces será por la complicidad del Estado, otra es por la mirada complaciente de los sectores que ven en él el lucro fácil, una salida a los problemas económicos cuando la gente se mete al narco, y otras por cuenta de las cada vez más costosas, y creo, secretario, usted coincide conmigo, las campañas electorales. Hoy el narcotráfico, en el caso colombiano, está financiando buena parte de las campañas en las zonas rurales y en las zonas marginales de Colombia. Y siempre habrá un resquicio por el cual se puede colar el narcotráfico para buscar una carta de presentación ante la sociedad. Su arma, la del crimen, siempre será la misma. Primero el dinero y luego porque se le recibe o porque se le rechaza. La violencia, el asesinato indiscriminado, la intimidación mediante las armas. Y hoy lo conoce México, al igual que lo conocimos en Colombia con todo dolor. Y hoy como nunca, así como hoy hay amenazas a la libertad de prensa en México, el asesinato de los colegas periodistas, en Colombia también hay una amenaza
y muy grande, y por eso esa denuncia de la persecución del gobierno a todos aquellos medios de comunicación que no van a alabar al gobierno, que no van a elogiar al gobierno, hoy los están persiguiendo. Eso, tristemente, lo estamos viviendo hoy también en mi país. Ahora encontré una frase de un muy buen amigo mío, también y colega periodista, Juan Lozano, que dice que, abro comillas, que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Y eso tiene que quedar muy claro. Bueno, estos son buena parte de las experiencias que hemos vivido y que creo que en algo puedan servir para conocer también la realidad de ustedes. A mí me gusta terminar a veces las conferencias, yo hablo de las 4 Cs del liderazgo y que es las que he aplicado yo en mi vida y que me gusta de darles como consejo, y vuelvo y reitero aquí a la gente joven. La primera C que yo aplico en mi vida, y se aplica al sector público o al sector privado, o a la familia. Yo siempre digo que se puede aplicar. La primera C, confianza. Hay que generar confianza en el sector público, en el sector privado, en la política. Y aquí lo que vimos es generar confianza cuando uno llega ante el presidente de Estados Unidos desertificado y se convierte en tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos. Generarle esa confianza al presidente de los Estados para decirle, creo en Colombia, estamos con Colombia. Y la confianza la tienen que crear ustedes en sus familias, en su trabajo, en su empleo, en sus empresas. La segunda, convicción. Uno tiene que estar convencido de lo que hace, lo que tiene que estar, y eso tiene uno que transmitirlo, en política especialmente. Lo que uno cree es lo que uno tiene que transmitir y eso la gente se da cuenta. Hay que tener convicción, y es la convicción que hemos tenido y que he tenido yo en mi vida por combatir este flagelo, este karma, que es el flagelo del narcotráfico. Coraje, la tercera C. Hay que tener coraje. Y coraje en todo, para tomar decisiones, para plantear alternativas, para plantear una campaña electoral, ideas y principios. Yo a veces pongo el ejemplo que yo digo, cuando el que se inventó la Coca-Cola dijo, vamos a hacer la Coca-Cola Light, era coraje cambiar una fórmula que históricamente tenía años, cientos o décadas con un producto, cambiar un producto. Entonces también hay que tener ese coraje. O coraje de ir allá, a la mitad de la selva de Colombia, a decirle a Marulanda, yo quiero hacer la paz, ¿quiere hacer usted la paz? Y coraje es para todo, hay que tenerlo. Y por último, hay un nuevo elemento que yo creo que es nuevo para mí, lógicamente no es para los jóvenes, no es nuevo, que es comunicación. Hoy hay que manejar la comunicación. En la época mía, para que me publicaran que yo iba a hacer una manifestación en un barrio de Bogotá, tenía que ir a hablar con el director del medio. El director del medio era del partido contrario al mío. Entonces le decía, oiga, ¿por qué no me publica que voy a ir a tal sitio? Y me ponía, Pastrana estará en el barrio a las 6 de la tarde, en una cosa pequeñita en el periódico. Tocaba ir a decirle, oiga, por favor, sáqueme la foto. Hoy, ya con el teléfono, ya se vuelve uno el comunicador, ya no necesita de ir a rendirle pleitesía a los directores de los medios, uno publica sus noticias. Y hoy, yo creo que es fundamental, también en todos los aspectos de la vida de uno, el poder manejar la comunicación. Y la comunicación va a ser fundamental y sigue siendo fundamental en nuestras vidas. Estas, reitero, son apenas unas cuantas puntadas contadas de, como decía, desde mi historia personal, de las muchas que se pueden dar para controlar el influjo del crimen organizado, antes de pensar siquiera en la claudicante opción
de entregarle el Estado a quienes nunca lucharon por consolidar los valores democráticos que nos gobiernan. Por eso hoy, simplemente ya para terminar con esta intervención, después de todo lo que hemos vivido y lo que yo he vivido, simplemente decirles, la vida es bella y hay que vivirla con alegría. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Agradecemos infinitamente al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, su valioso aporte. Muchísimas gracias.